10:36 en toda la República Argentina y hasta la 1 estamos haciendo ancho de banda. Y hoy nos vamos a meter en un tema, ahora precisamente, en un tema que supo tener colación días pasados o hace un par de semanitas, que tiene que ver con los chicos que, siendo jugadores del Club Atlético Newell's Old Boys, fueron y se sacaron una foto con Malcorra, jugador de Rosario Central. Y eso se derivó en sanción para los pibes, le quitaron las becas y demás. Y trajo a colación un tema, digamos, que tiene que ver con la actitud de los padres, los papás y las mamás, con los chicos y las chicas que practican un deporte. Y que practican un deporte, digamos, y la exigencia, las frustraciones y demás. Por eso vamos a saludar a la licenciada en Psicología, matrícula provincial 0868, matrícula nacional 56.710, la licenciada en Psicología Jimena Guadalupe Bures. Jimena, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por sumarte con nosotros, gracias por estar en esta mañana. ¿Cómo va? Hola, buen día, Pablo, todos ahí en el estudio. ¿Cómo están? Un gusto que me hayan convocado. Bueno, gracias, Jimena, porque vos, a ver, no solamente sos psicóloga, sino que también formás parte de un club, en este caso de Huracán, y creo que es un tema sensible, ¿no? Digamos, esto de la violencia verbal y física que muchas veces existe por parte de los padres en el deporte infantil. Digo deporte infantil en términos generales. Por lo general se ve en el fútbol, pero también hay otras actividades, qué sé yo, está el básquet, todas las actividades que tienen que ver con equipos. La frustración a veces de los padres que se transforman en estos actos, en situaciones violentas que uno no logra entender cuál es el ejemplo que le quieren dar a los chicos, ¿no? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo trabajan ustedes dentro del club? Y si efectivamente es algo que realmente se ve más de lo que uno cree o que son casos aislados. Bueno, qué bueno que tengan el espacio, ¿no? Me parece para poder hablar, visibilizar, sensibilizar también sobre, bueno, estos temas. Es una problemática que como vos decís, Pablo, vemos desde edades muy tempranas, que también es lo preocupante, ¿no es cierto? Uno a veces dice, bueno, ¿no? Un partido de primera, un partido ¿no? de la Primera Nacional, donde, qué sé yo, las pasiones, igualmente dentro de los partidos de primera, dentro de los espectadores hay también muchos niños, ¿no es cierto? Muchos padres que comparten esto del fútbol desde edades muy tempranas, con sus hijos un poco por deseo propio también, porque padres que han sido jugadores, porque bueno, en Argentina tenemos una cuestión dentro de lo cultural muy ligada también al deporte, y es una conducta que se está viendo desde edades muy tempranas en las canchas, ¿sí? No desde la formativa, sino desde el baby fútbol, ¿sí? Uno va a veces a ver los partidos de los niños más chiquitos, ¿sí? Edades de 5, 6, 7 años, y uno ya ve que en las tribunas, bueno, los padres pareciera como que sienten el fútbol, ¿sí? De una manera demasiado pasional y hasta violenta inclusive. Nosotros en el club, en Huracán, bueno, dentro del proyecto ambicioso que tiene el club, una de las pautas más importantes es la formación integral del jugador, y en esto tiene que ver el cuidado de la salud tanto física, ¿sí? Como también la salud mental, ¿sí? Desde la parte nutricional, el acompañamiento médico. Desde hace un tiempo estamos trabajando con las categorías inferiores, ahora vamos a sumar a las categorías infantiles, a todo lo que tiene que ver con talleres de sensibilización, empezando por los valores, ¿sí? Uno a veces dice, bueno, piensa en la psicología aplicada al deporte y piensa en el alto rendimiento, digamos, en potenciar habilidades en los jugadores, pero en verdad hay que empezar por la base. Y la base tiene que ver con la construcción de valores. Claro, ¿sí? esto estaba pensando que, digamos, que últimamente también esto se habla de los psicólogos deportivos, o se pone más de manifiesto, algo que también uno sabía. También vamos atravesando una situación generacional, tiene que ver, ¿no? Digamos, qué sé yo, mis viejos no se hablaba abiertamente de ir al psicólogo, pero no porque fuera un tabú, sino porque era una cuestión, una construcción social, y hoy nuestra generación está más habituada a decir, che, no puedo, y abiertamente dice, che, yo tal día tengo psicólogo, no puedo, o psicóloga, es más común. Sí, sobre todo en los tiempos de hoy, ¿no? Que a ver, Claro. los niños están tan expuestos a un montón de estímulos, y a una cantidad de estímulos que vienen del exterior, desde el afuera, y a veces, bueno, y a eso se le suma, ¿no? Esto del estímulo y la sobreestimulación que viene a veces desde adentro de la casa, donde uno dice, bueno, nuestros padres
papá, mamá, que tienen que ser las personas que tienen que, bueno, cuidarme, que acompañarme, hasta qué punto no se transforman, ¿sí? Bueno, en un estímulo negativo más, ¿sí? Porque esos padres que están en la cancha, que están en la tribuna, que gritan violentamente, que a veces, digamos, uno también lo que habla con los padres, que en el momento a veces es impulsivo, no se dan cuenta y después cuando lo piensan en frío, bueno, sí, recapacitan y entienden que se les fue la mano, pero imagínate en el contexto del partido donde empieza a gritar un padre, empieza a gritar otro, empieza a sumarse la hinchada contraria, ¿sí? Y empieza a aparecer esta idea de que ganar es a cualquier precio, ¿sí? Jimena, ¿qué tanto le afecta al chico que está jugando eso? Bueno, es muy estresante y muy tensionante. Uno a veces puede decir, bueno, estrés en los niños, sí, estrés en los niños, ¿sí? Sobre todo en esto, ¿no? La cantidad de estímulos que ellos reciben, más la presión, ¿sí? El niño lo que pierde es la capacidad de disfrutar. Cuando nosotros trabajamos con las categorías inferiores, lo primero que les preguntamos es por qué juegan al fútbol. La mayoría juegan al fútbol porque obviamente está esta cuestión de que, ¿no? A veces se deposita mucho en ser un gran jugador y que eso me salve la vida, ¿no? A veces salvar también un poco esto de que las familias depositan mucho en los chicos en ese sentido, de ser un jugador de éxito. ¿Quién no quiere jugar a nivel profesional y hacer del fútbol, ¿sí? Una profesión? Pero a veces lo que se pierde de vista es el proceso en eso, ¿no? Jimena. El proceso es el disfrute. Sí, bueno, mis hijos juegan al básquet, no juegan al fútbol, pero he escuchado en la cancha a los papás decirle a los chicos, los traen y dicen, no sé, ponele, Benja, vení un cachito, le dice la mamá o el papá, y le dicen, yo sé lo que podés dar, hijo, por eso te exijo. Sí. Y uno escucha eso y decís, pará, está a 5 minutos de empezar a jugar un partido que para él es el partido más grande de su vida porque es lo que juega y es a lo que se dedica en este momento, y vos lo estás sobreexigiendo diciéndole, yo sé lo que podés dar, por eso te exijo. Sí, y lo que uno ve por lo general, ¿sí? Lo que uno ve en la cancha después reflejado, es el efecto contrario. Es lo contrario. Sí. Y a mí me pasa que yo soy muy impulsiva por ahí, vamos David, vamos Isaías, que son mis nenes, y yo me doy cuenta que también alentándolos cometo el error de sobreexigirlos, porque yo los estoy alentando, pero para ellos es una presión que yo estoy gritando, vamos hijo, dale hijo. Sí. Y capaz yo no le estoy dando un mensaje negativo, pero también los exijo. Los padres no tienen la costumbre de preguntarle a los hijos si quieren ser acompañados a su deporte, ¿no? Sí. No tenemos esa costumbre. Uno da por sentado de que tenemos que estar, de que vamos a acompañar, ¿no? Pero no nos tomamos el tiempo de a veces acercarnos a nuestro hijo y preguntarle. Sí, bueno, yo tomé esa decisión. Yo tomé la decisión de por ahí no acompañarlos en los momentos que ellos no quieren, porque un día me di cuenta de eso, de que yo no queriendo hacer algo negativo, terminaba haciendo algo negativo en él. Y le dije un día, ¿vos querés que yo te acompañe a los partidos? Bueno, yo te voy a decir mamá cuando quiero, me dijo. Claro. Y ahí empezó a decirme, ma, hoy podés venir, ma, hoy quédate, o hoy no vayas. Y ahí lo empecé a entender yo. Exacto, hacerse esa pregunta, ¿no? Antes de ir a la cancha, bueno, ¿para qué voy a ir? Voy a ir a disfrutar, a pasarla bien, a acompañar a mi hijo, a contenerlo, en el caso de que el resultado sea desfavorable, acompañarlo, a darle un mensaje positivo, o voy a ir a destruir, ¿sí? Voy a ir a generarle tensión, voy a ir a generarle estrés, lo que generan estos padres es un impacto muy grande en la autoconfianza, ¿sí? del niño, ¿no? Ahora, Jimena, cuando vos desde el club, no sé si tenés la posibilidad por ahí de hablar con los padres también, o de tener encuentros con los padres, y de explicarles esta situación. ¿Cuál es la recepción del otro lado? Sí, estamos pensando ahora como a trabajar, digamos, con las categorías infantiles. Vamos a empezar, de hecho, justamente en el Babi no trabajamos, digamos, de manera directa con los niños, porque son niños, sí, me parece que ellos tienen que estar, digamos, centrados en otras cuestiones, en la diversión, más. En ese sentido trabajamos un poco más con los técnicos y con el cuerpo profesional para que ellos dentro de los entrenamientos puedan integrar actividades pensadas justamente en la cohesión, porque no perdamos de vista esto, ¿no? Que el fútbol es un juego de equipo, ¿sí? Claro. Y que, acá no importa quién brilla más, ¿sí? Todos tiramos de la misma soga en los juegos de equipo, en los deportes de equipo, ¿sí? Y a veces los padres están en esta sensación de que, bueno, de que mi hijo tiene que lucirse, no toleran que el chico vaya al banco, ¿sí? Porque que el hijo arranque un partido en el banco pero
es tremendo, es un golpe durísimo, ¿sí? Es como si el propio padre estuviera en el banco, como si fuera un castigo, el mensaje es de castigo, ¿sí? Yo te veía, perdón, Jimena, yo te veía, gringo, que te estaba sonriendo cuando decía esto. El padre no tolera que el hijo vaya al banco. Sí, No no sé si- tolera Es tremendo, la es frustración. tremendo. No tolera la frustración. Y esto no tiene que ver con el deporte, esto tiene que ver con la vida, ¿sí? ¿Qué hijos estamos criando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros chicos? ¿Sí? Tenemos que enseñarle a nuestros chicos que la vida, ¿sí? Digamos, es un recorrido medianamente placentero, que hay momentos en los que, bueno, nos vamos a encontrar con situaciones de adversidad, y que ir al banco, en realidad, a veces, ¿cuántos partidos se ganan desde el banco? ¿Sí? Sí, pensaba Entonces, también en esto, Jimena, digamos, que como uno a veces como adulto le traslada también sus propias frustraciones, ¿no? Sobre todo cuando uno no llegó o ha querido y no llegó, digo, ya sea sí. a cualquiera de los deportes. Digo, yo quisiera ser, pensaba en casos grandes, qué sé yo, de tenistas profesionales incluso, que han tenido que sufrir eso mismo, Serena Williams. o los padres, el papá de las Williams, claro. Sí, sí, es una locura, o sea, no es algo que pasa solamente acá en el fútbol local nuestro o en la liga más menor, digamos, si se quiere. No, no, en el deporte de alto rendimiento también, ¿sí? Pero esto digo, es una construcción, ¿sí? Desde las edades tempranas. Si ustedes piensen, digamos, el rol constitutivo de la Ujú. subjetividad que tiene la palabra de un padre para un hijo, ¿sí? La palabra de un padre para un hijo es algo que modela, ¿sí? Es algo que construye, ¿sí? Entonces, si nosotros le decimos a nuestro hijo colgado del alambrado que tenemos que pisarle la cabeza al del equipo contrario, ¿sí? Para ganar el partido, o sea, esto de a cualquier precio, ¿no? Lo más importante es el resultado. Se pierde de vista el proceso, ¿sí? De que por ahí los chicos dejaron todo en la cancha, de que se esforzaron, ¿no? El valor del esfuerzo en el deporte, ¿sí? Que el deporte, digo, ¿cuánta vida útil tiene un futbolista pensando en el futuro? Bueno, son 20 años, digo, hasta los 30, 30 y pico, 40, cuanto mucho, y después, ¿qué va a ser el resto de la vida? ¿Sí? Digo, entonces nosotros dentro de la formación, dentro de estos talleres, lo que incluimos es esto de que ellos no pierdan de vista que el fútbol es una parte de la vida, no es todo, ¿sí? Que es importante el estudio, que es importante la parte académica, la salud, el cuidado de la salud, que no es a cualquier precio, no puedo jugar lesionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no juego, va a ocupar otro mi lugar, que muchos padres, ¿no? Un poco ponen eso también, ¿no? Este discurso de, bueno, no importa, jugar lesionado, ¿sí? Porque el equipo te necesita y tenés que jugar igual, ¿no? Bueno, la famosa imagen de Maradona jugando con el tobillo, ¿no? Claro. Hinchado, y no, porque Maradona entraba hacia la cancha, está bien, pero no es a cualquier precio. ¿Sí? Son chicos, son jóvenes, hay que cuidar la salud, hay que cuidar el estado mental y el estado físico de los niños antes que nada. Jimena, me da la sensación de que, a ver, la verdad que te adelantaste a tantas preguntas que tenía para hacerte, para decir, bueno, ¿qué tips podemos tener? Todos ya están respondidos, digamos, y cuáles son las claves, digamos, o las palabras claves dentro de esta situación. Sí, me Pero, parece, pero sí, está sí, buenísimo, digo, y quiero destacarlo, porque muchas veces queda quizás en el imaginario popular que la psicología es solamente para deportistas de alto rendimiento. Por la presión que tienen que manejar. Y la verdad que naturalizar también hoy que hay profesionales de la salud mental, como son los psicólogos y los psiquiatras, trabajando en equipos, me parece que es digno de destacar, digamos. No debe haber sido un proceso fácil tampoco, ¿no? Desde el propio club. No por el club en sí mismo, sino por ser algo novedoso incluso. sí, es una necesidad y creo que es fantástico que todos los clubes puedan incorporar este rol, también esto que siempre decimos, ¿no? El nexo siempre con otras instituciones, el trabajo interdisciplinario, la nutrición, la psicología la salud mental es una parte más, que es muchas veces la que se deja, ¿no? De lado, porque, bueno, es lo no visible, pero que, bueno, afecta, ¿sí? Afecta muchísimo el rendimiento. Y a veces esto que vos me decías, bueno, ¿qué tips o qué aspectos por ahí a tener en cuenta ante estas cuestiones? Lo más importante para los padres es no perder el rol, ¿sí? Que no se desdibuje el rol que es de espectador, ¿sí? El padre cuando va a la cancha a ver a un hijo no es el protagonista, ¿sí? Que muchas veces pasa con el arbitraje también, ¿sí? Que muchas cosas de las que se generan en la cancha a veces es responsabilidad de los árbitros y también los árbitros deberían tener un poco más de responsabilidad en limitar
las conductas agresivas por parte de las hinchadas, ¿no? Digo, a veces yo pienso, yo voy a la cancha desde muy chica, una familia ligada al fútbol, hijos que juegan al fútbol, entonces uno a veces ve, ¿no? Bueno, también los árbitros, ¿no? Podrían también tomar otras conductas respecto a situaciones muy complicadas y muy violentas que se generan y que esa violencia de afuera genera violencia adentro. O muchas veces la violencia del entrenador, ¿sí? Genera violencia en el equipo. Yo digo, el equipo a veces es síntoma del entrenador también, ¿no? Entonces, los padres son espectadores. Cuando toman la decisión de ir a la cancha a acompañar a un hijo, ¿no? Tienen que, ¿no?, cumplir ese rol, que es alentar, ¿sí? Si voy a alentar, todo bien, voy, acompaño. Ahora, si no voy a ir a alentar, a veces me quedo en mi casa mirando una serie, ¿sí? Recomendación entonces para los padres, si no van a alentar, que se queden en la casa. Y chao. Y no van a alentar que se queden en la casa y van a ayudar también a sus hijos a que puedan disfrutar, divertirse, hacer foco en el aprendizaje, en el proceso sobre todo, no en el resultado, ¿sí? Lo primero que le pregunta un padre a un hijo cuando termina el partido, ¿ganaste, perdiste? ¿Sí? No le preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Cómo les fue? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Jimena, nos abriste 73 ventanas y 432 puertas, así que seguramente te vamos a volver a contactar y vamos a seguir charlando, porque realmente nos interesa y lo hemos puesto de manifiesto muchas veces en el programa también esto, que hay que hablar de la salud mental en todos sus aspectos y nos parece que es también una problemática que muchas veces no se le da atención, a veces por tabú, otras veces por desconocimiento y otras veces porque eso es para otro tipo de gente y no para nosotros. Si nos queríamos meter en el deporte y nos queríamos meter en las divisiones más chicas también y saber qué es lo que pasa en un club, en este caso como Huracán, pero también con la actualidad de los chicos, el deporte, la presión de los padres y demás. Jimena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, les mando un saludo muy grande y bueno, cuando quieran, ¿sí? Un placer. Nos volvemos a encontrar. Te estaremos molestando. Jimena Guadalupe Pures es licenciada en Psicología, matrícula provincial 0868, matrícula nacional 56710. Hablamos de este tema sensible, urgente, que nos preocupa también y nos ocupa. La violencia física, verbal, la actitud de los papis y sobre todo que los chicos no pierdan esto que decía Jimena, el disfrute y el aprendizaje.